partes de la física más recientes, hay investigaciones más recientes. Pues, la mecánica cuántica en sí pues, se trata de estudiar lo que es el movimiento de las partículas, pero a nivel micro, ¿sí? Muchas, pues, pusimos un meme para que se dieran algo de ideas más o menos como los que lo tienen presente. Es, digamos, que las partículas se portan de una forma al no ser observadas y de otra forma cuando son observadas, ¿sí? Que eso, pues, durante la exposición, pues, compañero pues, irá a explicar un ejemplo. Entonces la mecánica cuántica, pues como les he dicho, es la encargada es una disciplina de la física que es encargada de brindar una descripción fundamental de la naturaleza a escalas espaciales pequeñas. Pues cronológicamente, pues se formuló a principios del siglo XX, casi al mismo tiempo que la teoría de la relatividad. Pero en sí, pues, empezó a tomar más fuerza fue en 1920, ¿sí? Junto con la relatividad espacial y la teoría general de la relatividad en 1915. ¿Sí? Pues, uno de la época, pues, estuvo pues, Albert Einstein, Planck, Schrödinger y otros. Fue, pues, como les he dicho, al comienzo del siglo XX. Entre esos, pues, habían pues, varias teorías. Una que es el espectro de la radiación del cuerpo negro, por Max Planck. Los objetos microscópicos, como los átomos o electrones. Propiedades físicas de los objetos. Y, pues, explicación pues, a nivel de pues, una de las aparte pues, fue el efecto fotoeléctrico, que pues, fue dada por Albert Einstein, ¿sí? Que pues, se dio a toda esa cuestión. Pero en sí, ¿qué significa o a qué se refieren a cuántica? Pues se refiere a cuántos de energía, o sea, la medición a nivel de las partículas, del movimiento, y después pues, que eso se emitían una especie de radiaciones. ¿Qué quiere decir? Pues que no se podían medir con la física clásica, ¿sí? Estudiar esos fenómenos. Entonces se descubrió pues, a nivel de que se pueda manejar a nivel de cuantos de energía, ¿sí? Entonces esos cuantos de energía, pues entonces se hicieron unos postulados, hicieron una serie de fórmulas, tratando pues de utilizar lo que fue pues, hacer como la aplicación de la física clásica y a lo que ya hoy conocemos como la física moderna. Entonces, pues bueno, hay una frase de un físico, ¿sí? Que decía que en ese entonces, pues, que dice que hoy en día la física moderna es esencialmente un conjunto perfectamente armonioso. Entonces, un conjunto que prácticamente acaba, solo quedan dos nubecillas, que es la primera es el resultado negativo del experimento de Michelson-Morley y la segunda, pues las profundas discrepancias de la ley de Rayleigh-Jeans. Entonces, pues en ese momento pues eran como unas hipótesis pues que pues, no se tenían todavía pues un acercamiento o una solución, ¿sí? Sobre el comportamiento pues de la naturaleza, en ese entonces a nivel microscópico. El movimiento a nivel, pues recuerden que en esa época pues se describió lo que fue el modelo atómico, todo lo que es pues la parte de la relatividad, todas esas cuestiones en comienzos del siglo XX. Entonces, digamos que fueron teorías que empezaron como a dar la pauta para lo que hoy en día pues ya se conoce como cuántica. Hay un tema pues también que se llama pues, la dualidad onda-partícula, que es una hipótesis de Broglie, que fue un científico francés que, basándose en los resultados de Planck, de Einstein y otros, entre esos Compton, en donde Compton, voy a hacer una introducción, Compton explicó que utilizando la noción cuántica, la relación dentro de la electromagnética, como cuantos de energía, ¿sí? Y que pues, la mecánica relativista
que es lo que estaba planteando Einstein, constituyó que la demostración final de la naturaleza cuántica de la luz tras los estudios de Planck sobre el cuerpo negro, que es lo que va a explicar más adelante el compañero, que es experimentar pues, con rayos X sobre ciertas partículas y su comportamiento o digamos el efecto que, o el estado que toman los electrones ante un efecto de onda. Entonces ahí pues explicaba pues, por medio de unas fórmulas que considero que pues que dicho comportamiento ondulatorio vendría caracterizado por lambda, que es la longitud de onda asociada a la partícula la cual están considerando y que viene dado por una expresión, ¿sí? Que es lambda igual h sobre p, que donde h pues, es la constante que planteó Planck y p es la masa por la velocidad, que es la cantidad de movimiento de esta partícula, pues quedando así al final que es lambda h sobre m sobre p. Bueno, radiación sobre un cuerpo negro, planteada por Planck. Entonces, hablemos primero de radiación. Entonces, radiación ¿qué? Es cualquier energía que se ejerce directamente sobre el cuerpo. Entonces, ahí como lo ven, la velocidad que maneja es de 3 por 10 a la 18 metros sobre segundo, que es la electromagnética, ondas electromagnéticas. Entonces, en esta podemos ver lo que son los rayos X, los rayos gamma, la luz ultravioleta y radiación infrarrojos, etcétera, ondas de radio que se van a manejar pues, directamente por que van a transportar ondas electromagnéticas. Entonces, las propiedades, primero tenemos que hablar del incidente y el que absorbe. Entonces, en pocas palabras, para resumir esta parte, es como un cuerpo envía una onda radiante. Entonces, el incidente, si es enviado hacia un cuerpo negro, él va a absorber esta radiación, vamos a decir, o esta onda electromagnética, y esto va a ser reflejado. Si es en caso contrario, o sea que el incidente entonces envía una onda electromagnética, pues va a ser emitida, pero igualmente va a tener un reflejo. Entonces, lo que está explicando el cuerpo negro, digamos, la superficie de un cuerpo negro de toda energía incidente desde el exterior es absorbir, y de toda onda o toda onda que sea nuevamente transmitida se va nuevamente a volver a transmitir. Como lo podemos ver en la imagen, pues es un poquito más entendido. Entonces aquí se ve cómo se explica que el incidente cuando llega a la onda y es absorbido. Igualmente si es del caso inverso, lo mismo, el incidente iba a ser emitido. Toca pues tener algo muy claro, que son unos conceptos más adelante, vamos a tener claros que son que van a ser pues lo que es la longitud de onda, la frecuencia y pues la radiación de obviamente los cuerpos. Entonces en esta estamos hablando de una cavidad, o sea un espacio o unas paredes que vamos a tener. Entonces siempre la radiación tiene que escapar o salir de ese cuerpo. Entonces siempre, si es un ejemplo, con pocas palabras como estamos acá, si encerramos la radiación solamente acá, ella siempre va a tender a buscar un punto o un espacio por donde salir la onda. Entonces un claro ejemplo es obviamente la luz, el cual se va a transmitir a todos, va a enviar una onda o una energía electromagnética que va a ser transmitida, pero como podemos ver, él siempre va a usar una salida para siempre continuar su onda. Entonces, la densidad de un cuerpo electromagnético existe en una cavidad, es obviamente constante, como se logra ver, pero si se le abre un espacio, siempre va a tener un escape, como se logra ver en la imagen de acá. Max Planck explica que el mecanismo hace que los átomos radiantes produzcan distribución de energía observada. Lo que les decíamos, en este caso tenemos la luz
siempre va a ser como que átomos de radiación, o sea, energía electromagnética, vamos a decir lo que se va a tener en este espacio, que va a ser salida por algún tipo de cavidad o espacio. Para resumir esto. El planteamiento del problema, Max Planck trabaja en la teoría de la distribución de la energía del espectro normal. Él estudiaba lo que era la radiación térmica emitida por un cuerpo debido a su temperatura. Sin embargo, un estudio experimental de un cuerpo negro condujo a una discrepancia entre los resultados experimentales y los obtenidos aplicados a las leyes de la física clásica. Anteriormente, pues como estaba hablando mi compañero, que explicó que ya hubo otro físico que también pues, aportó para este tipo de ley física. Entonces el problema surgió pues, obviamente al calcular la energía que absorbía un cuerpo. Entonces siempre hemos dicho que si acercamos a un bombillo antiguo, el cual pues, siempre va a estar caliente, pues porque está generando siempre ondas, y este va pues, a irradiar energía térmica. Y si acercamos la mano y la dejamos muy expuesta, en nuestro contacto lo que nosotros vamos a recibir es obviamente calor, pero si la dejamos durante mucho tiempo vamos a tener una quemadura, o sea, va a reaccionar. Entonces él ya comenzó a hablar de lo que fue una catástrofe de ultravioletas, como ya lo que vemos que es la ultravioleta, los rayos gamas. Y pues él, para darle solución ya con la mecánica cuántica, fue que planteó una ecuación, que es la que logramos ver ahí, que H es una constante de Planck y B es la frecuencia. Entonces decimos que N es igual a N de H por B, o sea, constante por la frecuencia. Se dice que la energía se cuantitativa, digamos, cuantizada, supuestamente con la superposición de Planck, lo que él supone era pues E ya es igual a la frecuencia por la constante sobre Euler nuevamente por la frecuencia constante dio ser una constante y el tiempo menos 1. Es lo que él ya plantea con la mecánica cuántica pues para darle solución a estos tipos de problemas de energía. Entonces, nuevamente vuelve la plantea para predecir la partición, o no depende directamente ya de las frecuencias, entonces depende ya de la siguiente fórmula. En pocas palabras, eso es como que ya no depende de una sola frecuencia, sino depende de diferentes ya factores, que ya hablamos de pi por la velocidad, la constante y nuevamente. Entonces, esta es como la fórmula ya para la radiación de un cuerpo negro. Esta es la final que él ya determinó para ya la densidad de la energía radial de toda la fórmula. Las aplicaciones pues pueden ser de las astronómicas, energía de las estrellas, este es uno que él planteaba, sobre cuerpos negros, la temperatura sobre estos mismos, las radiaciones cósmicas, el Big Bang, ahí ya como que él planteó como que algo proveniente también del Big Bang, y también ya lo de la radiación de Hawking, los agujeros negros, qué energía transmitían. Ya con esta fórmula pues ya se pudo tomar más cómo se podía hallar una energía emitida por los agujeros negros. Entonces es por eso que como que el negro era como el plantado más de ver hacia afuera de la Tierra. La emisión de los gases, polvos cósmicos, etcétera, en pocas palabras, era a nivel del universo. Un ejemplo que pues, podemos observar es, digamos, cuando hacen experimentos con láser en los globos, entonces, digamos, hacían la emisión, digamos, de un láser sobre un globo de un color diferente. El globo, pues, no le ocurría nada, el globo, pues, se mantenía intacto. Ya cuando el láser apuntaba a un globo que sea de la misma onda de luz o que emite la misma onda, digamos, si el láser es rojo, un globo rojo, pues este globo al final pues estallaba. Entonces ahí es donde, digamos, es un ejemplo que nos planteaban ahí práctico. Muy buenas noches. Mi nombre es Agustín.
Bueno, como estos temas de física cuántica como tal no es tan fácil, son unos temas un poco extensos y llevan muchos años, muchos científicos explicándolo como tal, ¿sí? Hay muchas fórmulas y realmente mi presentación más que todo va a ser algo más que todo un personaje que hace un tema experimental como tal y se va con el señor Hildebrand, que es un ahí, ok. Entonces el señor él solamente dice que es un vector perdón, me hago por acá. Bueno, como tal, coge un sistema, coge un sistema, entonces aquí pues en el cual le aplica una unidad o un producto unitario como tal y saca una respuesta como tal, ¿sí? Entonces, bueno, aquí él dice que, digamos, como esto es un sistema de probabilidad, ¿sí? Entonces, en este caso, si hay 3, siempre le va a dar 1. Y si tiene 20, pues igual, ¿sí? Que siempre esa probabilidad lo va a tender a buscar a 1. Aquí ponen el sistema a través de esta unidad de una medida como tal. Con esa probabilidad, ya sea de la ecuación 1, 2 o 3 como tal, entonces como tal, pues le va a dar 1. ¿Por qué tienen que dar 1? La probabilidad total. Porque, digamos, como es un sistema que él... Es más sencillo ya la pregunta. Por ejemplo, Sí. si tú lanzas un dado, hay 6 cartas, Sí. entonces puede obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. ¿Sí? Cada uno con una probabilidad. La probabilidad total de obtener una de las caras siempre tiene que ser 1. O sea, 100%, ahí es lo mismo. O sea, algo tiene que pasar, entonces las probabilidades totales tienen que sumar a 1. Sí, realmente un tema un poquito complejo. Aquí él, digamos, por ejemplo, él coge, en el caso de la molécula del amoníaco, y él va a juega con el tema de las probabilidades, ¿sí? Entonces, con este tema de las probabilidades, él dice, bueno, o este es 1, y cuando el nitrógeno está en la parte de abajo puede ser 0, ¿sí? Entonces, o tienes 1 o tienes 2, o 0, perdón. Eso fue lo pasé. Ok. Entonces aquí él tiene unas posibles configuraciones, como tal es como parecido al tema de la doble rendija, ¿sí? Que lo va a explicar mi compañero. Entonces él tiene, digamos, en una caja, él llega y abre y en algún momento puede estar el nitrógeno en 0 o puede estar en 1, en este caso sería en la parte de abajo, ¿sí? Aquí él toma estos como tal, esta es una figura que dice, bueno, o puede ser abajo o puede ser arriba como tal, ¿sí? Bueno, aquí sencillamente él pone unas ecuaciones también de probabilidad como tal. Él lo que intenta aquí es decir, bueno, en este caso como el caso la física cuántica, digamos, ya que lo puede hacer con más o con menos, ¿sí? Pero siempre le va a dar 1 como tal. Bueno, aquí bueno, esto como tal ya es un principio para como tal de la ecuación de Schrödinger. Sure. ¿Sí?
Entonces ya es una postulación más como enfocada a ese sistema, ¿sí? Aquí, bueno, él también está aplicando un sistema con un producto vectorial y en el sistema le está dando una respuesta con un vector en el cual o va a ser 0 o 1 dependiendo. Eso es como, si lo pasas, por favor, pásalo. Él tienes como una cajita ahí, como le decía, cuando abre puede ser que la figura esté aquí abajo o cuando la abre puede ser que esté arriba, ¿sí? Bueno, este señor bueno, fue un conferencista, un personaje, dicen que era una persona que era muy entusiasta, que daba buenas conferencias como tal. Le tocó oír lo de la guerra, la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Fue un personaje que realmente socialmente tenía muchas parejas como tal, ¿sí? Es un poquito como de familia poco, ¿sí? Era más bien bueno, muy social con todo el mundo y en sus clases como tal, sus alumnas eran muy cercanas a él. Buenas noches. Yo les voy a explicar la parte de superposición cuántica y algunos ejemplos relacionados pues, con esta parte. Por definición, la superposición es un principio fundamental que sostiene que en un sistema físico existen dos posibles estados de forma simultánea, pero cuando se mide el resultado corresponde a solo de una de las posibles configuraciones. En la imagen superior es una analogía de lo que es la definición. Es un objeto que a la vez es un cuadrado y es un círculo. Tiene los dos estados al mismo tiempo. Como ejemplo tenemos el electrón, que se puede comportar como onda o como partícula. Acá en la imagen vemos que esta parte de superposición la podemos reflejar a partir de una función de onda. Una función de onda es una función que permite medir o ver las características propias de un sistema. Entonces aquí podemos ver, se puede ver como una combinación lineal de una suma de dos estados. Los C representan un número imaginario. Este simbolito de flechita y palito es un Bragg y esto representa el estado tiene una magnitud y una dirección. Aquí, como lo digo, podemos ver en el eje X que se comporta como onda y en el eje Y que se comporta como partícula. Esta es como una definición ya más técnica de lo que es la ecuación, que es lo mismo que les acabo de explicar, solo que un poquito más teórico. Está la misma ecuación, tenemos dos estados, entonces aquí vemos un átomo y el mismo átomo está aquí y está allá, tiene los dos estados. Dice un átomo puede estar en un estado cuántico asociado con dos o más posiciones a la vez. Los estados superpuestos cuánticamente se llaman estados no clásicos. El símbolo phi se representa como función de onda, como se los había explicado en la diapositiva anterior. Este experimento que les voy a explicar tiene como objetivo ver de qué forma se presenta la superposición y de qué forma también se puede ver el comportamiento del átomo como onda y como partícula. En el ejemplo podemos ver en la primera imagen una cajita en la parte superior, la cual hace referencia a un disparador de electrones. Este disparador lo que hace es disparar electrón por electrón uno a la vez. Tenemos un tubo
que tiene dos caminos, uno a una caja roja y otro a una caja azul. Entonces, cuando nosotros disparamos un electrón desde la máquina, va a tomar uno de los dos caminos y se va a alojar en alguna de las dos cajas. A partir de esto se pueden hacer varias mediciones y varios experimentos. Entonces, el primer experimento que se puede hacer es abrir las dos tapas que están en la parte del frente de las cajas, que miran hacia un tablero blanco. Si nosotros empezamos a disparar electrón por electrón de forma consecutiva, vemos que las dos cajas que tienen las dos aberturas nos van a mostrar un gráfico como este, un patrón como este, el cual representa que por cada uno de los agujeros de las cajas se está viendo pues cada uno los caminos que tomó el electrón en determinado momento. Esto sí se hace, digamos que una medición de caja por caja, una abertura a la vez. Se comportaría en esa situación como un electrón como partícula. Si nosotros cambiamos la forma en la que se hace la medición y se ponen dos detectores a la vez para hallar por qué caja sale el electrón, mentiras, estoy diciéndolo al revés, qué pena. Cuando hacemos la medición nos damos cuenta que el patrón es como electrón. Si no hacemos ninguna medición, tenemos las dos cajas abiertas y dejamos que se disparen los electrones, nos damos cuenta que nos va a mostrar este patrón, el cual está asociado a la propiedad de la refracción de las ondas, que se representa aquí, más o menos como si fuera agua. Conclusión pues del experimento. Uno, que en determinado momento, si a partir de este patrón el electrón se comporta como una onda, en un momento determinado el electrón se encontró en las dos cajas a la vez, no como como dos electrones, no como medio electrón en cada caja, porque un electrón es indivisible, sino como los dos electrones a la vez. Ahí podemos ver la superposición y podemos ver que se comporta como onda o como partícula. La paradoja del gato de Schrödinger. Este ejemplo es un sistema, como un experimento mental, que lo que nos muestra o lo que nos da a entender es este complejo pensamiento, más pues para la época en la que él se encontraba. Él lo que planteaba era que en una caja podía meter un gato, dentro de la caja también teníamos una partícula radiactiva con una probabilidad del 50% de desintegrarse. Entonces, si la partícula por algún motivo se desintegraba o no, había un mecanismo que lo que hacía era bajar el martillo y romper una botella con gas venenoso. Entonces, como las probabilidades eran del 50%, en este caso, si la caja estaba totalmente sellada, se puede decir que el gato está vivo y muerto a la vez, porque pues no se conoce pues el contenido de la caja. En el momento que abrimos la caja es posible que el gato esté vivo o esté muerto, y lo que hace la diferencia es la medición, la revisión de la caja. El entrelazamiento cuántico, está bastante relacionado también. Inicialmente se llamó como la paradoja ERP por las personas que hablaron en su momento, en 1935, sobre este postulado, que fue Albert Einstein, el señor Podolsky y Rosen. En esta paradoja cuántica ellos lo que hacían era una crítica a esas ideas que se tenían relacionadas con que dos partículas pudiesen estar interconectadas sin importar el espacio o el tiempo. Esto en ese momento rompía dos reglas fundamentales de la física clásica. Uno era el principio de la localidad, donde sin importar la distancia en la que estuvieran las partículas,
podía mantenerse ese enlace, ese vínculo. Y el otro postulado que rompía era la parte de la medición, donde decían que no era posible que tomara un estado si se midiera o se dejara de medir, y pues también relacionado con la definición de medición que se tenía en ese momento. Ellos le decían a esto en forma de burla como efecto fantasmal a distancia. En ese mismo año, el físico Schrödinger lo llamó en una de sus publicaciones entrelazamiento cuántico. Este fenómeno en el cual un conjunto de partículas entrelazadas no pueden definirse como partículas individuales con estados definidos, sino como un sistema con una función de onda única. Entonces, como ejemplo, podemos ver pues aquí la foto de abajo, el entrelazamiento de dos partículas. Dos partículas se entrelazan con el hecho de que estén por un momento unidas, quedan con un vínculo. En la parte de arriba tenemos esta otra imagen, que son dos spin. Un spin es una propiedad de una partícula de los electrones, donde puede estar arriba y estar abajo al mismo tiempo. Estos spin tienen una medición de 1 medio y menos 1 medio, dependiendo del estado en el que se encuentra. Lo que nos habla de esta parte de la superposición es que si nosotros tenemos entrelazados dos electrones, pero los separamos, mandamos uno para China, si yo hago la medición del electrón que se quedó en Colombia, puedo conocer el estado del otro electrón que se fue para China, sin necesidad de tener algún tipo de comunicación directa, simplemente están entrelazados. En computación cuántica, esto que vimos de entrelazamiento cuántico y superposición es bastante importante, debido a que se puede, digamos que pensar que la parte de comunicaciones es posible simularla a través de la entrelazamiento cuántico. Si nosotros conocemos el estado, podemos medir el estado de un grupo de electrones, podemos enviar información a otro sitio, exactamente como se hace de forma binaria actualmente con los ordenadores tradicionales, y poder, digamos, que transferir cierta información. Otra forma en que se puede ver la computación cuántica, la importancia es en relación con la superposición, donde tenemos, digamos que, un manejo muy similar al binario, donde el electrón puede estar positivo y negativo al mismo tiempo, y dependiendo de la medición que se haga, se pueden hacer muchos cálculos a mucha mayor velocidad, como se hacen actualmente en los ordenadores tradicionales. Aquí hay una gráfica, dos gráficas, donde podemos ver que hay cómo se representa un bit y cómo se representa un qubit. El qubit, como lo mostré al principio, podemos ver que es una ecuación donde están dos estados y hay una función de onda que es el resultado. Aquí el bit únicamente puede estar con dos estados, que es el 1 y el 0. Este planteamiento, o quien es el precursor de todo este pensamiento y quien fue el creador del algoritmo cuántico para la computación, es el señor David Deutsch. Es un señor israelí egresado de Oxford. Y eso es todo. ¿Eso era? Sí, pues hay mucho, hablaron media horita, sí, porque había mucho que hablar. Abarca mucho, ¿no? Igual pues en lo que se ve, pues los manejos de ondas y el manejo de partículas, ¿sí? Como pues lo explicó el compañero y pues lo explicó otros compañeros, o sea, la partícula pues se define, pues tiene sus dos estados. Entonces, por ejemplo, al ser observado, pues en el ejemplo de la rendija, o
se observa que pues, la partícula va a ver afectada por otra fuerza, en este caso pues, va a ser, digamos, muchos teóricos dicen pues, que al ser observada la partícula se va a ver afectada, mientras que si se deja, o sea, no se observa la partícula, esta se va a comportar en su estado, digamos, natural. Por eso es en las rendijas muestra la superposición de las ondas, ¿sí? Cuando se hace una medición, pues la onda se va a comportar, o la partícula se va a comportar, ¿sí? Como electrón, mientras que cuando no se observa, pues él va a actuar como onda y se va a ver el resultado que es la superposición de ondas. ¿Y no tienen ningún ejemplo como hicieron los compañeros en las otras exposiciones? ¿Nada? ¿En relación con qué planteamiento? Pues por alguna cosa de mecánica cuántica, cuántica, algún ejercicio. Por ejemplo, la superposición la podemos ver con pues todas esas funciones se pueden calcular. De hecho vamos a hacer algo en el curso, aunque sea muy sencillo. Pues bueno, podrían alistarlo un poco mejor si la exposición la idea que le dedicara un poquito más de tiempo. Listo. Vale, la clave.